Yo quiero agradecerles el reconocimiento que ustedes han hecho al trabajo de la Contraloría, pero es mi deber recordar que fue una iniciativa de esta comisión. Ustedes nos dieron el mandato de hacer una auditoría para establecer qué tanto se venía cumpliendo con uno de los cánones contenidos en la ley del plan que hoy nos rige, cuatrienal, y precisamente con ocasión de la evaluación de esa política estamos hoy en capacidad de presentar ese informe. Como estoy en el momento de los agradecimientos, sería realmente muy injusto de parte mía si no le diera un agradecimiento muy especial a la Fundación Por la Vía por la Vida, que dentro de la lógica de la auditoría articulada trabajó conjuntamente con nosotros para el diseño e implementación de esta auditoría, y lo mismo con el apoyo y la ilustración de los varios asesores que están aquí del Banco Mundial, particularmente de Ana Ferrer, Ricardo Smith, Per Navarro, Mungui, y tal vez me falta alguien, me excuso desde ya. La verdad es que aquí hay una experiencia adquirida a nivel mundial, hay experiencias prácticas de buen suceso, como el caso español, y obviamente nosotros no tenemos que, como lo decía el senador, inventar mucho, sino ver qué realmente ha venido funcionando, qué ha sido estratégico y ver cómo implementamos esos aspectos. Y obviamente nosotros nos basamos en los documentos de la OCDE, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, el estudio del BID, porque teniendo en cuenta las diferencias como consecuencia del nivel de desarrollo, pues realmente encuadrados en la categoría que nos corresponde dentro de esa clasificación, pues realmente hay muchas experiencias de las cuales nos podemos nutrir. Obviamente también un agradecimiento a la delegada de infraestructura y al equipo del doctor Izáciga, que finalmente fue el que concretó y sacó avante de este trabajo. Sin embargo, tiene toda la razón, senador Prieto, nos falta todavía muchísimo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con medio ambiente, con la contaminación que producen los vehículos automotores, y tenemos que integrar también a nuestra auditoría esta variable. Tiene que ver con la competitividad. Nosotros no sabemos medirla en el país, no hay estudios serios de cuánto nos cuesta el rezago de la infraestructura, la afectación de la movilidad, la demora eventual en la atención de un accidente, etcétera. Eso también lo tenemos que medir. Hay otro aspecto que afecta a la movilidad, y allí hay un conflicto de derechos y tenemos que también tener una clara definición en la materia, que tiene que ver con la posibilidad de que con ocasión de determinadas fiestas o eventos deportivos se cierre la única vía que existe para salir por el norte de Bogotá. Regáleme por favor un segundito. Le voy a pedir por favor a las personas que están en el recinto que escuchemos con respeto la intervención de la Contralora, la de ella y la de todos los funcionarios y de todas las personas que intervengan en esta comisión. ¿Sí? Quien quiera, pues no es permitido usar el celular. Si lo quiere usar, por favor, salen del recinto. Continúe, Contralora. Gracias, presidente. El tema de la chatarrización, que en buena hora la ministra ha asumido como una prioridad del ministerio, tiene que ver también con la seguridad, es un tema fundamental. Ustedes ya mencionaron la responsabilidad que corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Exterior por omitir el cumplimiento de una de sus funciones, que tiene que ver con la evaluación del cumplimiento mínimo de requisitos de seguridad de los automotores que se ensamblan o se importan al país, y que concierne directamente a la calidad de los frenos, ni más ni menos, a los cinturones especiales para los niños, las características de los airbags. Con la curiosidad, no sucede solamente en lo que tiene que ver con el tema automotriz, y en este sentido creo que bienvenidos los TLC. Se lo decía ayer al ministro de Salud,
Por ejemplo, también en la salud tenemos una oferta de productos mucho más caras en el resto de regiones del mundo. La región andina realmente en varios sectores tiene que soportar costos mucho más gravosos por productos a veces no suficientes en términos de calidad. Otro tema que tampoco hemos tocado y que tiene que ver con un asunto que concierne directamente a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, es lo que pasa con la víctima que en buena hora no muere, pero que queda lisiada. Realmente no hay una política pública de atención, de seguimiento, de soporte, salvo en los casos en que por cumplimiento de los requisitos de ley puede optar por una pensión de invalidez. Pues hay miles y miles de víctimas que están realmente en situación deplorable porque el Estado no se ha ocupado de dar una solución cuando realmente, por ejemplo, tenemos los recursos del ECAS que en lugar de ser destinados mediante una norma inconstitucional a financiar los recobros del contributivo, donde sabemos que hubo y sigue habiendo problemas serísimos, se las sustraemos cuando realmente estos recursos podrían ser de suma importancia para continuar con la atención a la salud y ocupacional de las víctimas de los accidentes de tráfico. Tenemos otro aspecto que tampoco hemos tocado, sino solo tangencialmente, que tiene que ver con el mototaxismo. Realmente sabemos que en Colombia es una de las causas que ocupa una gran proporción de las estadísticas en temas de mortalidad y que requiere pues obviamente una atención especialísima. Y tenemos también temas que tienen que ver, por ejemplo, con costumbres que se han venido implementando en otros países del mundo que contribuyen no solamente a la salud pública, sino al mejoramiento del medio ambiente y a disminuir la accidentalidad, como la utilización de servicios públicos. Nosotros tenemos evidentemente unas deficiencias muy serias en la capacidad para que la gran mayoría de la población de las ciudades tenga posibilidad de utilizar el servicio público. Muy probablemente muy pocos de los que estamos en este recinto utilizamos el servicio público. Esa es una lógica muy latinoamericana, pero que realmente nos pone muy distante de los indicadores deseables, tanto en términos de seguridad como en términos de calidad del aire e incluso calidad de vida. Pues ustedes ya lo mencionaron, yo volvería tangencialmente porque ya lo habíamos planteado el tema del RUN, además para contestarle unas preguntas muy puntuales que usted tuvo a bien hacerme, senador, en cuanto a nuestras actuaciones y procesos. Y finalmente el tema pues que concierne a la seguridad nacional, y así lo dije yo porque afecta la fe pública, es todo este tráfico para obtener la licencia de conducción, la imposibilidad porque no existen sistemas de información que haya una consecuencia objetiva para el multado. En los accidentes que ustedes han mencionado de finales y principios de este año, había un caso del conductor del bus, primero que no había pasado por la revisión, en segundo lugar que él tenía no sé cuántas multas que no había pagado, en tercer lugar que el vehículo no tenía habilitación para hacer transportes interurbanos, etcétera. O sea, estaban acumuladas todas y cada una de las prácticas generalizadas de defraudación de la fe pública, porque finalmente la licencia de conducción pues es la habilitación que el Estado le da a alguien porque verificó y constató que está en capacidad de conducir, y que además se la debe dar al vehículo por las razones que todos ustedes conocen y que no es necesario repetir, y que además en buena hora general ha llegado usted a este sector. Estoy segura que su gestión va a brillar como todo lo que usted hace por su excelencia. El tema de la duplicación de las placas, de la incapacidad del RUN para dar cuenta realmente de qué es lo que está pasando en tema de parque automotor en Colombia,
placas falsificadas, vehículos que se roban y luego aparecen en otras ciudades con otras placas, vehículos que utilizan para cometer delitos, etcétera. Y yo estoy desde ya segura que son vehículos que no pasan ni por la revisión, ni tienen el SOAT, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sí, es mucho lo que tenemos pendiente, sin lugar a dudas, senador Prieto, pero también creo que más que centrarnos, o tenemos que hacerlo porque es nuestra función, pero me parece que el aporte esencial que puede hacer la Contraloría tiene que ver con la evaluación de la institucionalidad en esta materia de seguridad vial. Lo primero porque Colombia hace parte del conjunto de naciones civilizadas, por lo tanto hace parte de Naciones Unidas, de la OEA, quiere hacer parte de la OCDE, etcétera, etcétera, o sea, estamos en el mundo y pues hay una decisión mundial de que este sea el decenio por la seguridad vial. En ese sentido, Colombia dio un primer paso, que fue la ley del plan. No olviden que ustedes la aprobaron y allá hay unas bases que son pues muy importantes, pero que además exigen, por un lado, desarrollo e implementación por parte del Congreso y lo más desafiante por la estructura de nuestra administración pública, pues la ejecución efectiva de esas políticas. Lo que yo encuentro es que el Congreso logra cumplir con su función en términos de sacar avante la legislación, de calidad, en la mayoría de los casos idónea y oportuna, y en eso pues hace un trabajo muy coordinado con el gobierno, lo cual está muy bien. Yo diría que la preocupación no está en que se pueda crear o no la agencia. La agencia, mi opinión es que efectivamente una de las causas por las cuales no tenemos una institucionalidad funcionante en esta materia se debe a que no existe un órgano con capacidad de convocatoria de todos los sectores. O sea, no puede ser, independientemente de quién sea el viceministro, que entre otras por razones de protocolo elemental, que un viceministro cite una reunión a la ministra de Transporte, al ministro de Salud, a la ministra de Educación. Eso no va a funcionar por la estructura misma del Estado, porque las órdenes no se dan de abajo para arriba, y porque si además diera la casualidad que se encontrara en algún evento, pues obviamente de ahí no va a salir el carácter vinculante y obligatorio del cumplimiento de las responsabilidades de manera coordinada. No podemos caer en el error que creo que estamos viviendo de crear satélites, de crear agencias adicionales. Se lo acaba de decir a usted, senador Prieto, realmente con la reforma que se hizo al Estado a partir de las facultades extraordinarias, pues también encontramos allí algunas deficiencias que tienen que ver con un problema adicional de coordinación, y si no la ministra que nos cuente si ha tenido dificultades en esa materia, y en muchos temas, y el tema de infraestructura es clarísimo, pues los ministros quedan en cierta medida maniatados para cumplir con sus obligaciones, cuando además ellos son los responsables políticos, los que rinden cuentas ante el Congreso y ante el país por sus acciones o omisiones. Entonces, no se trata de crear un satélite más, en eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener la capacidad de evaluar quién cumple qué función y recibe qué recursos, y nosotros creo que tenemos ya un panorama específico, claro, de tal manera que esta agencia, en caso de que ustedes opten por crearla, concentre esas funciones, concentre esos recursos y sea quien tenga la responsabilidad de formular el plan coordinado, concertado con las distintas autoridades de acuerdo a su especialización, sin afectar obviamente, eso sería gravísimo, la autonomía de las entidades territoriales, que además de ser un valor político fundante de nuestra Constitución, tiene una significación concreta, por cuanto aquí se requieren políticas diferenciadas en función de la región, las características de la población, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos promoviendo una centralización a ultranza, sino sencillamente la unificación coordinada de la estrategia concreta de actuación. Y eso supone
efectivamente eliminar de los respectivos ministerios las unidades que tengan responsabilidad en la materia, porque si no vamos a repetir la triste experiencia de duplicidad de funciones, de conflictos de funciones, y pues esto lleva a que la administración pública no pueda funcionar como es deseable, y en muchos casos por eso es que al final de año encontramos las arcas que se consignan en FONADE y en todas estas fiducias tan nutridas, precisamente porque estas diferencias y falta de claridad de competencias y sobreposición de funciones nos lleva a que la administración sí tenga un problema objetivo de ejecución. Yo creo que el tema de la coordinación le quedó claro a todos los aquí presentes, se debe superar sin lugar a duda, pero hay un segundo punto que aquí no hemos tocado y en el cual yo quiero hacer énfasis, porque no concierne solamente a esta política, a esta prioridad, sino que tiene que ver en términos generales con una decisión fundante del Estado colombiano. Efectivamente, el tamaño del Estado, la ineficiencia, en muchos casos la corrupción, hizo que Colombia adoptara las políticas mundiales de adelgazamiento del Estado. Y en su momento seguramente era pertinente, necesario e indiscutible. Lo que pasa es que el adelgazamiento no siempre se acompañó con las mejores decisiones en términos de suprimir determinados órganos y funciones que realmente no deberían existir, sino que por el contrario se acompañó de decisiones donde el Estado renunció al cumplimiento de funciones que no le puede trasladar a los particulares. En el tema del fondo, la Contraloría en sus hallazgos no hace un juicio de buena o mala gestión de la señora directora, que como cualquier vigilado pues obviamente se molesta mucho cuando la Contraloría llega a molestar. Eso es humano y todos tenemos que entenderlo, y yo también he sido vigilada y sé lo que es un tema del modelo. Nosotros le entregamos unos recursos importantes, aproximadamente 35.000 millones al año a un fondo donde prevalece la decisión de un gremio que es el aportante obligatorio por ley del 3% del seguro del SOAT. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se sienta el ministro en una serie de decisiones de política pública donde realmente, pues sí, es el ministro y obviamente tiene mucho más allá que voz y voto, pero tiene que concertar unas decisiones con el sector que en algunos casos puede tener intereses legítimos, pero que no coinciden con el interés público. Entonces, lo que tenemos aquí es que el Estado realmente declinó su obligación de formulación de la política pública en las instancias públicas, que son el Congreso y el Gobierno Nacional, y se dio los espacios a un gremio. Muy bueno, muy malo, en este caso creo que estamos hablando de un magnífico gremio, pero la pregunta es, ¿el Estado puede declinar este tipo de obligaciones o realmente son las típicas decisiones de ejercicio de la soberanía democrática? Entonces, este es un punto respecto del cual debe haber evaluación, y dentro de esa perspectiva, por ejemplo, en el caso del fondo, se formuló un hallazgo de 56.000 millones de pesos, porque se le transfirieron recursos a una nueva corporación que debía de prestar la personería jurídica para este fondo. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica de que el Estado no puede engordarse y tener burocracia inútil, se creó un fondo que no tiene personería jurídica. Existen muchísimos fondos de esta naturaleza, pero en lugar de crear corporaciones, como también vienen haciéndolos algunos fondos parafiscales, lo que se hace es que el ente que tiene la personería, entonces uno pone guiones, muchos guiones, en este caso sería guión Ministerio de Transporte, guión Nación, y ahí está la personería. No era necesario crear esta corporación, se le entregaron estos recursos, con lo cual además hay todo un cambio en términos de contratación. Yo no, digamos que no creo que
la ley 80 per se sea mágica y evite desvíos o corrupción, pero digamos que también cuando se cambia el régimen jurídico aparentemente se busca como mayor flexibilidad y eventualmente mayor laxitud. Entonces, yo lo que le quiero decir con esto es que estamos plagados en el Estado. Existía también en el Ministerio de las Comunicaciones, de estas corporaciones donde vamos delegando y delegando hasta que al final estamos entregándole funciones inherentes a la soberanía nacional a los particulares. Es una decisión que corresponde al Congreso revisarla o mantenerla, pero aquí tenemos un ejemplo muy claro de esa situación. Y dentro de esa perspectiva de digamos, ausencia de regulación, ausencia de control, yo diría exceso de generosidad en otros casos, pues en este sector sí que encontramos varios actores privados respecto de los cuales o nos hace falta control, es el caso de los que tienen a su cargo la recaudación de las multas, usted lo mencionó, ahí dijo unas cosas que yo lo oí, no todo el mundo lo oyó, yo se las oí, no las voy a repetir, pero realmente los controles allí son muy deficientes y hay problemas también allí de información, los sistemas no se comunican entre sí, hay pues obviamente una limitante del principio de publicidad y licitación en términos de igualdad de los aspirantes a tener este tipo de contrataciones, y eso obviamente se refleja luego en la letra de los contratos y se refleja en que hay menor recaudo del que debería haber por concepto de multas. Para el periodo pasado en que se hizo la auditoría estamos hablando de 600.000 millones, como estamos hablando de recursos territoriales se dio traslado a los contralores territoriales y valdría la pena que el auditor se ocupara de ver cómo están andando estos procesos que ya estaban estructurados en esa materia. Ahí le voy contestando una. Bueno, y el otro tema es el tema de la cesión de los recursos también provenientes del SOAT a la Federación de Municipios. Esto ha tenido mucho debate y realmente pues digamos que la ley en cierta medida todo lo puede. Yo no estoy tan segura que se pueda hacer donación de recursos públicos a particulares, y la federación, no los municipios, es una persona jurídica de derecho privado. Solamente planteo esto como un ejemplo de tendencia a privatizar las políticas públicas y a crear situaciones que en veces generan conflicto de interés. Dentro de esa perspectiva creo que también se debe revisar todo el sector en su integralidad, no solamente haciendo énfasis en los problemas de coordinación, sino también en lo que yo he llamado la privatización de ciertas funciones que realmente considero involucrando vidas, afectando los derechos fundamentales, que no pueden ser objeto de declinación por parte del Estado, lo cual no quiere decir que no se oiga a todos los sectores interesados. Aquí existen muchos espacios de participación del privado en la toma de decisiones administrativas y se deben preservar y son supremamente sanos. Bueno, el otro problema, ustedes también ya lo identificaron, es el que concierne la falta de ejecución. En ese aspecto, y es importante que yo aclare, en el tema de la transferencia de los recursos a la corporación, hubo una devolución de los recursos, se retrotrayó esa transferencia de tal manera que hubo recuperación desde el punto de vista del control fiscal de 52.000 millones de pesos. Allí hubo una corrección de la acción. El segundo, como además también lo hicieron otros ministerios. El segundo punto tiene que ver pues con la transferencia de recursos, por ejemplo a Colciencias, es un convenio que tiene auditoría en este momento, lo localizamos a última hora y nos genera dudas, creemos que hay riesgos en términos de preservación de los recursos y de cumplimiento del objetivo. Y exactamente lo mismo sucede con FONADE. Ustedes ya hicieron las acotaciones del caso que yo las suscribo en su totalidad.
Por otro lado, también están los recursos del ECAT, que hoy en día superan el billón de pesos, billón y medio de pesos, y vuelvo a repetir lo que planteé hace unos minutos en términos de que realmente tomar esos recursos del ECAT para pagar los recobros del régimen contributivo, pues realmente, si bien es cierto está autorizado por ley, yo diría que esa ley amerita una revisión de constitucionalidad porque rompe el principio de la destinación específica de los recursos. Estamos hablando de los recursos del SOAT. Al ECAT pues se le han ido agregando apellidos, terrorismo, etcétera, y pueden tener alguna vinculación con la seguridad vial, pero definitivamente los recobros del régimen contributivo, además, me parece que salen del radio de la parafiscalidad que afecta a esos recursos. En cuanto a las actuaciones de la Contraloría, senador, tenemos los siguientes hallazgos que, como resultado de esta auditoría, restando los 600.000 de las multas, que no es nuestra competencia, y los 52.000 de devoluciones, ascienden a 23.000 millones. Usted sabe muy bien que nosotros tenemos una competencia limitada o a la evaluación de la política pública, lo cual es muy amplio, o a evitar que se desvíen los recursos públicos o a su recuperación. Y dentro de esa perspectiva tenemos varios contratos que se presentan como posibles constitutivos de hallazgo fiscal. Por ejemplo, tenemos uno del Ministerio de Transporte con la Universidad Javeriana, que debía estructurar pues el observatorio. Ustedes ya se refirieron a ese punto. Disciplinario, ya se dio el traslado disciplinario. Implementación del plan de seguridad vial, también es disciplinario, básicamente por incumplimiento de la ley 1150 en el numeral 4 del artículo 2, que prevé la obligación de que cuando haya convenios se haga con entidades que dentro de su objeto social tengan específicamente esa actividad contemplada. Implementación del observatorio es una se incumplieron las obligaciones contractuales y es el que tiene que ver con el caso de FONADE, que ya lo mencionamos. Allí no hay una pérdida de recursos, hay una no ejecución de recursos, y yo sí quiero subrayar, cuando ustedes dicen los recursos están en el sistema financiero, no es solo eso, es que además los recursos no están irrigando la economía real. Y eso de pronto tiene mayor impacto que las funciones de advertencia de la Contraloría en el no crecimiento de la economía. Tenemos otro hallazgo que tiene que ver con la comisión pagada sin recibir el Observatorio de Seguridad Vial, también de 68 millones de pesos. Y lo que se hizo fue que se modificó el contrato y se suprimió esa obligación. Lo de la corporación, que ya lo mencioné, y que hubo recuperación, convenios de la cooperación con la OIM por 4.666 millones, que son recursos de actividades no relacionadas con el objeto del fondo, convenio de actividades académicas, que también aquí tenemos posiblemente una indebida destinación del recurso porque se sale del objeto, Congreso de Capacitación Internacional ROAD Federación, se invierten recursos que no forman parte de la campaña de prevención. Por otro lado, tenemos inversión de recursos para desarrollar actividades propias del Ministerio, y esto genera hallazgos disciplinario y fiscal, y tiene que ver con el apoyo jurídico a la corporación. Así, porque es que en la corporación el otro punto es que sus costos de funcionamiento también se cargaban a estos recursos. Contrato de consultorías para usos de casco, calidad de los cascos, genera un hallazgo de 435 millones de pesos, indicadores para empresas del CIDMIN, proyecto internacional
del programa de aseguramiento, que también es fiscal y disciplinario. Aquí tenemos 5 con los cuales se financiaron con estos recursos actividades propias y ordinarias y misionales del Ministerio de Transportes. Bueno, en conclusión son 64 hallazgos por 23.000 millones de pesos que están ya en proceso de responsabilidad. Hay 2 procesos que ustedes conocen que tienen que ver con la interventoría al RUN. Uno primero porque no se declaró la caducidad del contrato de la firma interventora, que era Ponce de León, y este contrato que tiene tantos problemas serios, pues estuvo sin ningún tipo de vigilancia durante un tiempo muy largo, y finalmente se optó por contratar una interventoría, pero con un nombre distinto, auditoría o revisoría, no recuerdo, a la Universidad Nacional, que costó 1.700 millones de pesos sin que se hubiera liquidado el otro contrato. Entonces hubo un doble pago y pues digamos no se siguieron los procedimientos adecuados. Primero tocaba declarar la caducidad, separar al contratista, la firma era Ponce de León, que estaba en liquidación obligatoria, y luego pues se procedía nuevamente a hacer el proceso ordinario para tener el tema de la licitación. Esto es un proceso donde, si mi memoria no me falla, debe haber imputación por parte de la Unidad Anticorrupción. Entonces, y por otro lado hay hay 3 funciones de advertencia: la que se hizo con ocasión de la norma que permite destinar estos recursos del ECAD al pago del recobro del régimen contributivo, advirtiendo precisamente lo que acabo de mencionar de afectación del destino específico de la parafiscalidad, lo cual podría ser inconstitucional. Y por otro lado, se hizo una función de advertencia a la ANI el año pasado, recordándole que las concesiones de 4ª generación, como las demás, deben cumplir con unos mínimos estándares en materia de seguridad que no veíamos incluidos en la versión original, salvo para el caso de Antioquia. De ahí que una porción muy grande de los 44.000 millones fueran precisamente absorbidos por la propuesta de Antioquia, porque sí prevé realmente unas concesiones con las características muy cercanas a lo ideal y de todas maneras cumpliendo los estándares. Por otro lado, se hizo la advertencia en el tema de la interventoría, más del proceso, pues por la preocupación de las licencias falsificadas, la falta de revisión técnica, la no idoneidad de algunos centros. Recuerden que estuvimos en una actuación conjunta con la superintendencia en la que se cerraron varios centros de habilitación precisamente por no cumplimiento de los requisitos y no cumplimiento de los requisitos. Y pues digamos esas fueron las 2 advertencias que se hicieron concretamente en esta materia. Y por otro lado, pues ya lo he reportado 2 veces, lo vuelvo a repetir, estuvo pues el beneficio de auditoría, que bastó nuestra intervención para que los recursos se devolvieran al fondo. Nos hacen falta también, porque realmente en ese ámbito debo reconocer nuestra auditoría fue muy débil, profundizar qué pasa con medicina legal. Allí consideramos que también hay un problema de fe pública, de no eficiencia en los tiempos de respuesta, de laboratorios que no son los que inicialmente estaban previstos para que dieran los dictámenes, y eso, como usted lo indicó, senador, puede tergiversar los cálculos que se hacen y también el tipo de atención que se le dé eventualmente a una víctima de accidente de tránsito. Yo diría que con esto resumo en sus aspectos esenciales nuestra actuación en esta materia, y reitero, realmente el tema está en el plan. Con eso quiero decir, no es opcional, hay una concertación internacional en torno a este punto, y subrayar que realmente el Estado, como todo Estado de modelo napoleónico, tiene una organización jerárquica
y si queremos que esta agencia funcione, pues necesariamente tiene que tener una jerarquía al interior de la administración pública que le permita tener la capacidad de convocatoria porque finalmente es una función de ordenar el sector. Aquí nuevamente tenemos que decir algo que al menos a mí me parece increíble y me alegra mucho poderlo decir: hay recursos. Tenemos que racionalizar y focalizar su uso. Y seguramente con la eliminación de las funciones y de pronto los cargos en los distintos ministerios que tienen esta responsabilidad, tampoco vamos a generar un monto y una carga a las finanzas del Estado insostenible. Muchas gracias.